2018 ha sido un gran año para la fotografía. Las grandes marcas todas han presentado cámaras nuevas. Vamos a ver cuál es para mí la cámara del 2018. Sin lugar a duda tenemos 4 contendientes. Esos 4 contendientes son Nikon, Canon, Fuji y, por supuesto, la que lidera el mercado en este momento, que es la Sony. Lidera el mercado según los datos de todo el mundo. Sin embargo, yo no tengo ni un solo amigo, y tengo unos cuantos, que utilice una cámara en este momento de la Sony para hacer sus fotografías, pero ese es un tema por separado. Lo que dice el mercado es una cosa y lo que dicen mis amigos es otra. Yo venía de Nikon y este año he hecho el cambio a mirrorless. Vamos a ver las 4 cámaras que tenemos en el 2018 y cuál es la que yo creo que es la mejor de este año. En principio, tenemos la Canon EOS R o EOS R. Tenemos la Nikon, que ha presentado 2 modelos, la Z6 y la Z7. Tenemos Fujifilm, que ha presentado 2 modelos también, la X-H1 y la X-T3. Y tenemos, por supuesto, la que lidera el mercado, que es la Sony A7 III, que es la hermana menor de la A7 R3, presentada en 2017. La Canon EOS R tiene muchas cosas muy buenas. Es una muy buena cámara, está orientada a ese mercado tan grande de canonistas que hay. Tiene compatibilidad completa con todos sus objetivos, con un adaptador por supuesto, pero tiene un detalle que a mí no me termina de convencer, y es que obviamente está orientada a un mercado más entusiasta, más consumidor que un mercado profesional. A nadie se le escapa ese detalle. Es más, yo creo que en 2019 es cuando realmente veremos una EOS R que esté más a la altura del mercado profesional. Creo que tendrá incluso unos 75 megapíxeles según algunos rumores que han salido en estos días, e inclusive hablando con alguien que estaba muy adentro de Canon me dijo que la idea es apuntar a los 100 megapíxeles en no mucho tiempo. El 2018 también será el año en que Nikon ha entrado en el mercado del full frame con 2 cámaras, la Z6 y la Z7, 2 muy buenas cámaras. Sin embargo, hay detalles que para mí hacen que no sean las mejores del 2018. Uno de los principales detalles, por ejemplo, es que tiene una sola tarjeta, y eso en el mercado profesional es un poco complicado porque muchos hacemos bodas, y cuando hacemos bodas no podemos ir con una cámara con una sola tarjeta, siempre tenemos que tener 2 tarjetas. Además de eso, en el aspecto más técnico, por ejemplo, yo creo que el enfoque de la Sony supera al enfoque de Nikon, y no logro entender cómo una cámara más cara no tiene la misma capacidad que una cámara más barata, que en este caso es el de la Sony A7 III. La A7 III y la R3 son más baratas que las alternativas que tienes de Nikon, si además le pones el adaptador para que te funcionen los objetivos de Nikon. Vamos a entendernos, yo creo que la Z6 y la Z7 son excelentes cámaras, que funcionan muy bien y tienen una cantidad de características espectaculares. Sin embargo, creo que en el 2018 la Sony sigue siendo mejor. Y en 2018 la cámara con la que yo estuve a esto de comprármela fue, por supuesto, la Sony A7 III. ¿Por qué no me la terminé de comprar? Porque realmente para utilizar todos los objetivos de Nikon, que era lo que yo tenía que ponerle un adaptador. Y el adaptador para la Sony, para los objetivos de Nikon, no funcionaba lo bien que yo creía que me tenía que funcionar. Entonces tenía que hacer un cambio total de sistema, cambiarme no solamente la cámara, sino también comprar todos los objetivos para la Sony. Y la Sony tiene un par de cosas que a mí en particular no me terminan de convencer. Esto por supuesto que es una opinión personal, y es que es muy PlayStation. Muy PlayStation me refiero a que es muy de botoncitos y es muy mirrorless el formato de Sony. Creo que lo comenté en otro vídeo, y creo que este tipo de cámara está muy enfocado a un mercado un poquito más joven de lo que yo soy, que yo vengo incluso de la fotografía química, y me he acostumbrado mucho a los diales y todo esto me encanta. Y la Sony en este aspecto es muy mirrorless. Otro de los temas que a mí no me han gustado de la Sony es que los menús son muy difíciles de entender. Realmente tienen, no de entender, que son muy extensos y hay cosas que yo no sé por qué están en donde están. Entonces ese es otro de los temas que a mí Sony no me termina de convencer. Sin embargo, ya os digo que en este año, en el 2018, la Sony y la número 1 han estado muy a la par a la hora de hacer yo la elección de con qué cámara quedarme.
Y para mí la cámara del 2018, sin lugar a duda, es la Fujifilm X-T3. No porque me la haya comprado, sino que porque para comprármela he hecho todo un análisis de ver las diferentes opciones y definitivamente la X-T3 era la que más me cuadraba para hacer las cosas. ¿Qué tiene la X-T3? Principalmente tiene tres características que son espectaculares: el enfoque, la grabación de vídeo y los colores. El enfoque es espectacular, tiene una cantidad de opciones en enfoque que todavía a mí me marean un poco, pero realmente es muy preciso. El disparo en ráfaga es una pasada y si quieres hacer deportes no vas a tener ningún problema con la X-T3. La otra característica es el vídeo. Si bien Fujifilm no se caracterizaba por tener un vídeo realmente espectacular, con la Fujifilm X-T3 tienes la posibilidad de grabar vídeo en 4K a 60 FPS y con la última actualización del firmware 2.0 tienes la posibilidad de grabar en HLG también. Los colores. A mí me fascinó realmente los colores que saca la cámara. Yo venía de Nikon y realmente los colores de Fujifilm me han dejado súper contento. Tiene la ventaja también de que el procesador, el Capture One, ya directamente en la última versión, la 12, tiene toda la emulación de films para las cámaras de Fuji y el trabajo es mucho más sencillo en materia de colores ahora. Y después tiene otras características extras que a mí me gustan mucho. La ergonomía, los diales. Es una cosa que nos gusta a nosotros los usuarios que tenemos un poquito más de edad seguramente, más que a las nuevas generaciones. Los diales tienen la ventaja de que puedes definir el triángulo de exposición de forma muy sencilla. Y después tiene otras características que para mí como usuario profesional realmente me hacen escogerla si hago comparativa con otras cámaras. Por ejemplo, la doble tarjeta, que para mí es fundamental, porque si estoy haciendo una boda, no puedo hacer una boda con una cámara que tenga solo una tarjeta. Estas son todas las características que hacen para mí la X-T3 la cámara del 2018. Además, con un precio de 1.500 euros, tiene un precio súper comedido, 100 euros más barata que su versión anterior, que era la X-T2. Realmente Fujifilm ha acertado de pleno en muchas cosas. La única pega que le podemos poner a la Fujifilm X-T3 es que le falta el estabilizador. Lo esperamos en próximas versiones. Y si os fijáis, no es que la tenga yo y que me haya gustado y que, en fin, pueda hablarlo desde la X-T3, pero el sitio web de PReview, que es uno de los sitios web más importantes de fotografía, la ha escogido como la cámara del año. Matt Granger, que es otro de los youtubers más potentes, también lo ha hecho. Tony y Chelsea Northrup también han escogido a la X-T3 como la cámara del año. Así que realmente muy mal encaminados no estamos. Gente, muchísimas gracias por mirar el vídeo y ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros al canal, darle a la campanita para que sepáis cada vez que subimos un vídeo nuevo y muchísimas gracias.